Que la misericordia de Dios sea con cada uno de nosotros hoy y siempre. Amén. ¿Qué les parece la historia de hoy día? Pónganse ustedes hoy en el hoy, y si Dios quiere probar, ¿con qué nos probaría? No va a ser con cualquier cosa. Va a ser con lo que más queremos en la vida. Porque si eso lo colocamos sobre Dios, pasa a ser nuestro Dios. Eso, esa persona. Puede ser hijo, proyecto, no sé. Abraham, padre de multitudes, podríamos decir, el origen de 3 religiones distintas: la judía, la musulmana y la cristiana. Y había sido sacado de un pueblo pagano, ¿no es cierto? Y de ahí Dios lo llevó a una forma no una forma, sino que a una fe distinta, pues con Abraham habría nacido el monoteísmo. De ahí parte. Pero antes de ir a eso, yo no sé si es que les hace si podemos comparar algo, ¿no es cierto? Aquí hay un reflejo entre lo que Abraham hizo con su hijo Isaac, con lo que Dios hizo con Jesucristo. ¿Ya? Hay una diferencia, sí. Abraham ofrece a su hijo, ¿no es cierto?, a Dios, pero Dios no permite finalmente que lo mate. No es una ofrenda que iba finalmente a ser sacrificada. Pero en el caso de Jesús, sí, Dios en Cristo, y esto obviamente lo que está fuera de nuestra razón, ¿no? Dios mismo en Cristo murió. Como Dios estaba muriendo y es perfecto, resucitó. Por lo tanto, ahí hay una comparación entre ambas historias. Pero valga la pregunta: ¿por qué Dios tiene que probar a Abraham? ¿Por qué Dios tiene que probar a sus hijos o a sus hijas? Dios no nos conoce nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente. Más aún, sabemos que Dios es el que nos ha dado la fe. ¿Cómo puede ser tan cruel de jugar con la vida del hijo de Abraham? Ojo que Dios prueba, disciplina y castiga. Si yo le dijera, no, Dios no castiga, ¿no es cierto?, porque Dios es puro amor, eso le estaría mintiendo. En la Biblia aparecen muchos casos, y yo digo, ¿no es cierto?, en el día de hoy también sigue estando. Pero estas 2 primeras tienen siempre un fin positivo. ¿Ya? El castigo tiene un fin negativo. La disciplina tiene un fin de restaurar a la persona. Pero la prueba, ¿requerimos nosotros de probarle a Dios la fe? No. Por lo tanto, la prueba le servía a Abraham y nos sirve a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, cuando elige a un hijo o una hija, necesariamente vamos a pasar por estas cosas, y en la vida, ustedes de 50 años han pasado por cosas y por pruebas, y que de repente uno dice, pero ¿por qué Dios me dio esto? De hecho, si no pasamos por pruebas, en la casa vayan al Salmo 73, y pareciera ser que esa persona que aparece ahí en el Salmo 73
en que vive sin ningún problema, opulentamente, se ríe de Dios, es soberbio con los creyentes, dice la Biblia que va directo al despeñadero. Lo mismo que hoy día. Si una persona no tuviera pruebas, no nos curtiríamos en la vida, no nos desarrollaríamos en la vida. Somos como joyas en bruto para Dios. Pero una joya en bruto yo la vendo y no me da mucho. ¿Qué es lo que tiene que hacer el orfebre? Tiene que limpiarla. Tiene que sacarle todo lo sucio. Tiene que llevarla al horno. Y aquí tenemos a un Abraham que lo llevaron al horno. Una vez, 2 veces, cada vez más. Y cada vez que salimos de la prueba, los beneficiados somos nosotros. Pero no nos gusta. Eso yo le digo a mis alumnos, ¿no? Chicos, hay que tener pruebas. ¿Por qué tenemos que tener pruebas? ¿No? Porque imagínense ustedes si no tuviéramos pruebas en el colegio. No, sería un pasar nomás, ¿no? Requerimos de eso. Necesario. Es bueno. Pero Abraham tenía 80 años, o más de 80 años. Y Dios puede actuar con una persona joven como una persona de edad. Porque lo peor, digo yo, y con mis respetos a la tercera edad, cuando dicen, yo estoy esperando la carroza. Ahí está ahí para abajo. Es lo mismo. A Moisés, 80 años también. Así que ustedes son jovencitos todavía me falta. ¿No? Es necesario pasar por pruebas. Y yo me imagino, si leímos bien el texto, que salieron esas 4 personas, iban 2 ayudantes ahí que le dijeron, quédense aquí, yo y mi hijo vamos a ir, o mi hijo y yo tendría que decir, vamos a ir al monte Moriah. Y hay algo que siempre me llama la atención, recurrentemente en el texto, porque le dice Abraham a esos siervos, vamos y regresaremos en plural junto a ustedes. ¿Qué estaba pensando Abraham? Yo siempre he contado esta historia pensando en que había un drama muy grande en Abraham porque iba a sacrificar a su hijo. Pero ¿saben ustedes? Él pensaba que iba a volver con su hijo. En el libro de Hebreos leemos que podría perfectamente haber matado al hijo y Dios resucitarlo. Inclusive eso. Pero aquí aparece, ¿no es cierto?, una y otra vez más adelante también, ¿no es cierto?, que iba a rescatar a su hijo, iban a salir indemnes. Dios proveerá. Y es muy interesante porque lo que yo veo aquí en Abraham es actitud de vida. Abraham no sabía lo que iba a pasar. Sin embargo, cuando te encuentras con una disyuntiva entre ser consecuentes con tus principios, con tu fe, con lo que Dios dice, versus lo que podrías hacer y sacártelas, eso es una prueba que conlleva un costo. Muchas veces eso nos puede dejar en el suelo, pero les aseguro que cuando hay una prueba, al final Dios siempre tiene una puerta que va a estar abierta. Siempre Dios se anticipa a eso. Él quiere, ¿no es cierto?, a hijos e hijas. Él se alegra cuando tiene a hijos e hijas como la actitud que tenía Abraham,
de acuerdo a su voluntad. Inclusive, aunque esta voluntad podría ser loca, no racional inclusive, pero se lo dejo a Dios. No significa que la fe sea irracional, significa que la fe en el lenguaje de Dios va más allá de lo que nosotros logramos captar. Déjenme decirle que nosotros en la vida siempre tratamos de buscar respuestas. Ante los desastres grandes hay preguntas que uno quiere contestar porque quiere pisar seguro. Porque pasó un fenómeno histórico, ¿no es cierto? Pasó un octubrismo y queremos darle un sentido teológico a esto. En tiempos inclusive del Holocausto, los judíos se preguntaban: ¿y dónde estaba Dios? Ahí. Bueno, podemos encontrar algunas respuestas, pero no sé si tenemos todas las respuestas. Más aún, hay algo que, esto es fuerte, porque tenemos que considerar que Dios es el absolutamente todopoderoso y que está la voluntad de Dios, que simplemente lo quiso hacer así. Nos rebelamos frente a eso, porque nosotros queremos que Dios nos tome en consideración. Es por eso que muchas veces, y en el cementerio de nuestra ciudad, cementerio alemán, me gusta mucho un texto que dice: sea hecha tu voluntad. ¿Por qué? Porque en la muerte no le podemos alegar nada a Dios. Dios simplemente llama. Es un ejemplo. Pero Dios siempre nos sorprende en la solución de las cosas. Dios coloca instrumentos, personas, conocidas o no, de repente aparece la solución a nuestra prueba. Pero ¿saben? Finalmente tenemos el carnero, ¿no es cierto?, antes de que mate a su hijo. El carnero es prototipo de Jesucristo. Recuerden que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Cristo hace lo mismo que ese carnero con Isaac. Es un cordero sustituto. Cristo es nuestro sustituto, nuestra justicia. Cuando estaba ahí, lo estaba haciendo por cada uno de nosotros, para que nosotros no pasásemos por lo más angustiante, que es la muerte eterna o la muerte segunda que dice la Biblia. Y es por eso que al colocarse como sustituto también ocurre un segundo elemento, que Dios nos da el cómo adorarlo. ¿Me explico? Nosotros no tenemos con qué ropa, digamos, ¿cierto?, ofrecerle algo a Dios. Tú le puedes llegar y decir: Dios, yo quiero que me concedas esto porque yo he sido bastante bueno. No, y Dios, si es que tenemos ese diálogo, te va a empezar a sacar todos los detalles de la vida, ¿no? Pero tú eres envidioso, ¿no? Tú dijiste esto, ¿no es cierto? No te diste ni cuenta y le echaste a perder la vida a esta otra persona. Y así puede seguir, ¿no es cierto? Por eso que nosotros, cuando terminamos de orar, no le decimos a Dios: Señor, todo esto te lo pido porque nos hemos portado bien. No, si lo que hacemos es en el nombre de Jesús, por causa de lo que tú mismo hiciste en Jesucristo. Por eso te lo pedimos. Y Dios nos da ese carnero, nos da el Cordero de Dios inclusive. Él se preocupa de que nosotros tengamos los elementos necesarios para alabar su nombre. Por eso, Yahvé Jireh, que es en hebreo, ¿no es cierto?, Dios proveerá. Por eso, inclusive podemos conectarlo con la ofrenda, pues el apóstol Pablo dice: de lo recibido de tu mano te damos. Es eso lo que vamos a
recordar ya próximamente. Próxima semana comienza Semana Santa. El amor de Dios, el hecho de que todo está preparado por Dios. Desde este templo que fue hecho gracias a Dios, que fue colocada la piedra fundamental, ¿no es cierto? Dicen, ¿no es cierto?, que la piedra está allá abajito, ¿no es cierto? Con la ayuda de Dios podemos cantar porque Dios es bueno. Y es por eso que debemos valorar que tenemos un lugar para alabar a Dios. Ya se acabaron los sacrificios animales, inclusive los humanos, antiguamente, ¿no es cierto? Ahora Jesús dice, Hebreos también lo dice, que Cristo murió una sola vez y para siempre. Y de ahí se han terminado todos estos sacrificios. Ya no necesitamos hacer este tipo de cosas. Los sacrificios sí en vida, ¿no? Obviamente, como respuesta al amor de Dios. Que Dios nos guarde y nos prepare en esta Semana Santa que se nos avecina. Amén.